Buenos días para todos, bienvenidos. Amigos y amigas, hoy hay un tema importante que no podemos pasar por alto. Se está hablando mucho en las redes sociales, sobre todo en inglés, ¿no? En español son muy pocos los que hablan del tema, pero en países donde se habla el idioma inglés, este tema es un tema muy abundante en este tiempo. Están diciendo muchas personas que el arrebatamiento de la iglesia es en determinada fecha. También las personas, los científicos están teniendo una cierta empatía con esa fecha, y dicen que en esa misma fecha va a pasar algo extraordinario. Parece que según los científicos contra la Tierra va a estrellarse algo. El caso es que en cuanto tiene que ver a los cristianos evangélicos que esperamos la venida del Señor, se está hablando mucho en las redes sociales de que el arrebatamiento de la iglesia puede ser el próximo 23 de septiembre. Qué bueno sería que no le prestáramos mucha atención a estas cosas, porque nosotros los cristianos evangélicos estamos esperando la venida del Señor y sabemos que puede ser en cualquier momento. Sabemos que puede ser dentro de un minuto, sabemos que puede ser dentro de una hora, sabemos que puede ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 50 años. Porque a diferencia de las personas que no han querido creer en Jesús, ellos dicen que Jesús está viniendo hace 2000 años, pero ellos lo que no han entendido es que si Jesús no ha venido es porque ha sido paciente y ha tenido mucha paciencia esperando que aquellos que no han creído tomen la decisión de creer en Él. Entonces, qué bueno sería que nosotros nos concentremos en vivir nuestra vida cristiana, en seguir hablando de la palabra a los demás, a todas las personas que no conocen a Cristo, porque es importante que nosotros no descuidemos o no nos distraigamos en estas cosas, porque sí, es importante y nosotros anhelamos que el Señor venga por nosotros, ¿cierto? Todos los cristianos anhelamos que el Señor venga pronto por nosotros. Pero cuando hablan de una fecha determinada, lo importante es que no entremos en polémicas, si es verdad, si es mentira, si es una herejía, si no es una herejía, si mire que esto, si mire que aquello. ¿Por qué? Porque lo más importante y en lo que nosotros debemos centrarnos no es si el Señor va a venir dentro de una hora o viene mañana. Lo importante para nosotros es que la palabra del Señor se conozca, que nosotros demos a conocer a las personas que ignoran la verdad, que la conozcan. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad tiene nombre propio. La verdad se llama Jesús. La verdad se llama Jesucristo. La verdad la conocemos quienes hemos tenido un encuentro personal con Jesús, porque Él ha tenido misericordia de nosotros.
Ahora bien, tú que no eres cristiano y estás escuchando lo que yo estoy comunicando en esta hora, debes prestar mucha atención, porque si el arrebatamiento fuera dentro de una hora, pues entonces seguro que si te quedaste del arrebatamiento de la iglesia, pues entonces debes empezar a ubicar pilas, un radio, una batería, un radio, las pilas, ubicar agua y alimentos, todos los alimentos que puedas cargar en un maletín, ¿sí? Y tenerlo listo. ¿Listo para qué? Listo para ir al sitio que te brinde seguridad, porque la seguridad en las ciudades y en los pueblos va a desaparecer. ¿Ves? Entonces, el radio lo vas a necesitar para estar informado, para estar enterado de todo lo que está pasando. Y el agua, porque el agua va a escasear. ¿Ves? Los alimentos, vas a necesitar alimentos. Entonces, lo importante que entiendas es que ese día los noticieros de televisión van a decir que las personas que desaparecieron fueron secuestradas por los extraterrestres. ¿Ves? Y todas esas mentiras que ya tú antes has escuchado por radio y por televisión, que siempre los cristianos hemos tratado de estar informando a la gente sobre estas cosas. No creas en eso. Ahora bien, si tú creíste, eres cristiano y creíste que los que se quedaban del arrebatamiento se condenaban, pues creíste una mentira. Creíste en una mentira porque va a haber una oportunidad. Jesús es un Dios de oportunidades. Entonces Él va a dar una oportunidad. ¿Sí? Entonces te quedaste del arrebatamiento, no te preocupes. No te preocupes, ubica tu Biblia, ubica tu radio, tus pilas, tu agua, víveres y está simplemente alerta, pendiente. Y vas a tener tu oportunidad. No, es que ya se llegó el arrebatamiento y entonces yo ya estoy condenado. Mentira. Mentira. Eso fue lo que te hicieron creer, o eso fue lo que tú quisiste creer. Pues tienes que sufrir esa parte porque no quisiste creer a la verdad. Y la verdad es que la Biblia habla de que habrá unas nuevas oportunidades. Ahora bien, dice la palabra en el primer libro a los Corintios, dice la palabra, primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? ¿De qué está hablando? ¿Recuerdas cuando nuestro Señor resucitó y se le apareció a los apóstoles? ¿Recuerdas que Él entró? Ellos estaban con la puerta cerrada y Él entró y se hizo junto a ellos. Se colocó junto a ellos. Entonces, ya, ¿por qué atravesaba las paredes? Porque ya era un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Entonces, algo
que nos inquieta a muchos es el por qué hay muchas personas diciendo que el día del arrebatamiento será el 23 de septiembre de 2017. ¿Por qué nos inquieta esto? Por una sencilla razón, porque el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice la palabra: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, quiere decir que el Señor, antes de hacer algo, primero da aviso de que va a hacer eso. ¿Ves? Algo que pasó recientemente, por ejemplo, antes de que pasara el eclipse, muchos pastores decían: ese eclipse significa juicio para los Estados Unidos. Eso lo decían los pastores, ¿cierto? Y el eclipse fue el 21 de agosto, y el 25 de agosto ya estaban pasando cosas en Estados Unidos. Ya estaban pasando cosas. Tremendo. Entonces, dice la palabra que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus profetas. Entonces eso es lo que inquieta a muchos cristianos, porque yo he escuchado algunas prédicas con respecto a esto y son muy convincentes, ¿cierto? Pero por eso yo te decía que nosotros no debemos prestarle atención a estas cosas, porque nosotros lo que debemos concentrarnos es en qué, en dar las buenas nuevas, ¿sí? Llevar las buenas nuevas a las personas que no la conocen. ¿Qué es llevar las buenas nuevas a quienes no la conocen? Pues llevar el evangelio a quien no lo conoce. Mostrar que la sangre de Jesús te limpia los pecados y te regala salvación eterna. Eso es lo que tenemos que llevar a las personas. ¿Ves? Entonces, nos inquieta, sí, que se hable de un día específico del arrebatamiento, y entonces preguntamos: venga, ¿y usted por qué dice eso? ¿Dónde está eso? ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Y si hemos leído este versículo de Amós, donde dice que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus profetas, pues entonces significa eso que el Señor le pudo haber revelado a Pablo o a Juan, o a Pablo y a Juan, qué día sería el arrebatamiento, pero que como la palabra del Señor es una palabra revelada, pues no todos la podemos saber, sino a quien el Señor le dé la sabiduría y la revelación para que la encuentre dentro de la palabra. Por eso cuando vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 13, que está acompañada de un título que dice la venida del Señor, ahí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Nosotros tenemos la esperanza de que Dios va a venir un día por nosotros y nos vamos a reunir con aquellos familiares nuestros que murieron en Cristo. ¿Sí? Y por eso el apóstol Pablo lo dice, y dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿la esperanza cuál es? La esperanza es de que un día el Señor va a venir por nosotros y que ese día nos vamos a reunir con nuestros familiares que murieron en Cristo Jesús. ¿Ves? Ahora, ¿importa realmente el día y la hora? No, porque puede ser en cualquier momento. ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es que tú estés caminando en santidad, para que el momento que el Señor llega como ladrón en la noche, pues nosotros podamos irnos con el Señor, porque muchos creen que cuando el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, lo habla por nosotros los cristianos, y está equivocado. El Señor no dice que vendrá como ladrón en la noche por nosotros los cristianos. El Señor dice que vendrá como ladrón en la noche por los incrédulos. Porque los incrédulos, los que no han querido creer en Él, cuando ven que el arrebatamiento fue una realidad, entonces van a empezar a preguntarse: ¿y qué hice yo? ¿Y yo por qué no me fui? Aquellos que iban a la iglesia, pero que tenían por menos esta palabra, y que andaban mostrándose ante todos como los ungidos de Dios, los perfectos, entonces se quedaron, ¿sí? Entonces, esta palabra es para ellos, porque ellos no quisieron creer a la verdad, ¿ves? Porque ellos siguieron andando en sus pecados, porque no quisieron entender, no quisieron tomarse la palabra de verdad. Desafortunadamente muchos cristianos se van a quedar, porque el arrebatamiento de la iglesia no es otra cosa que las primicias. Entonces, las primicias son las que vamos con el Señor, porque el arrebatamiento, acuérdate que es una cosecha, y eso ya lo expliqué en otras grabaciones. El arrebatamiento es una cosecha, y una cosecha se da generalmente en 3 oportunidades, ¿sí? Si vas, y yo lo comparo con la cosecha de vino, por ejemplo, porque el fruto de la vid, pues, es del que más se habla en la palabra, o uno de los que más se habla en la palabra, y ya lo expliqué en otra grabación, que el fruto de la vid se da en 3 etapas. Sí, la cosecha se da en 3 etapas. Entonces, el arrebatamiento es simplemente las primicias, ¿sí? Entonces, si tú no te vas con las primicias, porque no quisiste creer a la palabra, porque ibas a la iglesia, pero creías que esto del arrebatamiento, pues, era algo que no estaba claro, y que sí, que por el solo hecho de ya ser cristiano voy a ser arrebatado, y sigo en fornicación o en adulterio. Bueno, entonces para ti va eso de como ladrón en la noche, ¿ves? ¿Por qué? Porque vas a quedar sorprendido, ¿ves? Va a haber una sorpresa. Es importante que las personas que se quedan del arrebatamiento de la iglesia, pues estas personas puedan, como lo dije antes, aperarse de un radio de comunicaciones, un radio que tenga AM, FM, para que escuche noticias, para que escuche lo que está pasando, ¿sí? Que lleve muchas pilas
que lleve agua suficiente, que se provea de víveres, que tenga lista su maletín, porque las ciudades al principio, los primeros días, no vas a poder salir porque va a ser un caos, pero definitivamente no te vas a poder quedar en las ciudades ni en los pueblos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque si te quedas en las ciudades y en los pueblos, pues vas a correr mucho peligro, ¿ves? Vas a correr muchísimo peligro. Entonces es importante que tengas en claro estas recomendaciones que se te hacen. Por lo demás, no te preocupes por aquellos que están diciendo que el arrebatamiento va a ser el próximo 23 de septiembre, porque independiente de que sea o no sea, pues a los que estamos preparados esperando la venida del Señor no nos debe preocupar eso, ni tenemos por qué preocuparnos por eso, porque nosotros todo lo hacemos para Dios y creemos en Dios y esperamos su venida, independiente si la venida sea hoy o sea mañana o el día que sea. ¿Ves? Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero que tengas presente, y que estudies la palabra, que estudiemos la palabra del Señor, que nos metamos cada día con su palabra, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida que le da vida a tu vida. Tú debes entender que tu salvación no es porque tú hiciste una oración un día en una iglesia. No, señor, eso es equivocado pensarlo. Es que yo fui a la iglesia y yo hice una oración de fe, entonces yo ya soy salvo. No, eso es mentira. Eso es equivocado pensarlo. No, señor, eso no es así. Lo que te da salvación es que tú te arrepientas de los pecados que has cometido y reconozcas que la sangre de Cristo es la que te limpia de pecado y es la que te regala salvación. Es la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te da salvación. ¿Ves? No es una oración que hiciste. No, señor, eso no te da salvación. Si crees en eso, estás errado, estás equivocado. Porque cuando tú reconoces a Cristo Jesús como Dios y reconoces que Él murió por tus pecados, entonces dice la palabra que vas a ser salvo tú y toda tu casa. ¿Ves? Entonces lo importante es que tú empieces a caminar como Cristo Jesús quiere que tú camines. ¿Ves? Que empieces a hacer el bien. Que empieces a caminar en su palabra. ¿Ves? Eso es lo importante. Dice el Salmo 23, es un salmo muy hermoso. Igual el Salmo 1, también un salmo muy hermoso. Dice el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Entonces, el Señor está dispuesto a acompañarte en ese camino que tú quieres emprender. Porque Él va a confortar tu alma, como lo dice el Salmo 23. Él te va a guiar. Porque eso es lo que dice el Salmo 23. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él te va a guiar. Él va a estar contigo. Y dice el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces el Señor está contigo, no importa quiénes te agredan, no importa quiénes te persigan, Él siempre va a estar contigo, fortaleciéndote, dándote fuerza, dándote ánimo, para que sigas adelante en el camino de la verdad. ¿Ves? Él está ahí. Y dice la palabra del Señor
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el Señor siempre va a estar contigo, y aunque muchos te persigan, vas a tener esa paz, vas a tener el amor de Cristo, y nadie lo va a poder quitar de ti. La gente mantiene en busca de la felicidad, y ellos son felices porque los visita un político un día y les promete algo, porque una persona va y les dice palabras bonitas un día. Son felices porque van a una discoteca y se emborrachan. Son felices porque se van a un río y van a buscar la felicidad y se van a un río y eso les da felicidad, ¿cierto? Pero esa felicidad, ¿qué es? Efímera, pasajera, mentirosa. La verdadera felicidad es la que te da Cristo Jesús. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, es hermoso, es algo inexplicable, es algo que no puedes entender. Porque sientes que el corazón se te sale del pecho y no entiendes por qué. No entiendes por qué tanta felicidad. Dices, ¿y de dónde sale tanta felicidad en mí? Y el corazón se me quiere salir. Y entonces me dan ganas de llorar. Y lloro. Y no me da vergüenza que me vean llorando. Porque lloro de la felicidad. Y entonces los que no entienden dicen, este está loco. ¿Ves? Porque eso es Cristo Jesús. Cuando tú llegas a Cristo, la felicidad no te cabe en el pecho. Y no importa los problemas que tengas, no importa lo que tengas, estás feliz. He visto personas en hospitales muy enfermas predicándole a otros enfermos la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, la verdadera felicidad se llama Cristo Jesús. La verdad se llama Cristo Jesús. El camino se llama Cristo Jesús. La vida se llama Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no conozco a nadie más que haya venido a este mundo y haya dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. El único que lo dijo fue Jesucristo. El único que lo pudo sustentar fue Jesucristo. Porque aunque tú no quieras creer en Cristo, la ciencia toma todo lo que hace a partir de la venida de Cristo. Porque siempre que narra la ciencia sobre un hecho antes de Cristo, te dice, esto pasó en el año tal antes de Cristo. Y si se hizo después de la venida de Cristo, te dice, esto pasó en el año tal después de Cristo. ¿Ves? Porque sin Cristo, el ser humano no es nada. Aunque el ser humano lo quiera negar. Ahora bien, si tú no crees que hay que adorar a Cristo Jesús, como muchos dicen, que no hay que adorar a Cristo, sino que hay que adorar al Padre, pues yo te invito a que en tu Biblia vayas al capítulo 9 de Romanos en el versículo 5, para que veas cómo te dice ahí que Jesucristo es Dios. Ay, si no te convence ese versículo, pues entonces puedes ir al capítulo 2 de Colosenses en el versículo 9
y te va a decir que toda la deidad reposa sobre él. Ah, pero si tampoco quieres creer en ese versículo, pues entonces te puedes ir al Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Y te va a decir que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios y tú no lo reconoces, pues entonces el Padre de Cristo tampoco te va a reconocer a ti, porque eso es lo que dice la palabra, que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Ves? Entonces es importante que entendamos que la fecha del arrebatamiento de la iglesia no interesa. Por eso Jesús no la dejó estipulada directamente. De pronto puede que la haya dejado para que solamente aquellos a quienes se les revele la puedan entender y la puedan descifrar. ¿Sí? Porque no es realmente importante cuando tú crees en Jesús, porque tú amas a Jesús y tú no lo amas porque realmente quieres, o sea, que lo que tú buscas es únicamente salvación. No, tú lo amas porque sabes que Él fue el que te dio vida, y tú lo amas porque Él te ama tanto que dio la vida por ti, porque Él te amó primero, porque Él es tu creador. ¿Ves? Entonces, lo importante es eso. Cuando nosotros amamos a Cristo, pues sabemos que Él va a venir por nosotros y esperamos su venida. Luego, si es hoy, o mañana, o dentro de 10 años, o dentro de 20 años, nos da lo mismo. Nos da lo mismo. ¿Ves? Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada persona que escucha este mensaje. Bendícelo y convéncelo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Bendice sus familias, Señor. Bendice, Señor, todo su andar y todo su caminar, Padre Santo. Sana todas sus heridas, Padre amado. Te pido, Señor, que que es un tiempo para interceder por todas las almas del mundo, Señor. Muestres a tu iglesia, Padre amado, para que aún a todos intercedamos por aquellos, Señor, que no conocen tu palabra. Que intercedamos también por aquellos hermanos que están siendo perseguidos y maltratados por amor de tu nombre. Señor, que podamos entender que este tiempo es un tiempo para interceder, Señor, que es un tiempo para estar en intercesión. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que nos darás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.